Hola una vez más y cálido abrazo a distancia con un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o directamente vía YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la producción narrativa de mi tierra colorada y país natal, el Paraguay, corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula En Familia y es de Enrique Collar, muy conocido por sus pinturas tempranas de realismo mágico, reflejos de sus raíces campesinas paraguayo-latinoamericanas y actualmente uno de los artistas compatriotas más cotizados en el mercado de arte internacional. Sus obras más recientes, pinturas y fotografías, exploran representaciones de la realidad en un contexto de 2 y 3 dimensiones, a partir de imágenes en 360 grados construidas para realidad virtual. En 2010, Enrique Collar fue distinguido con el primer premio de la Competencia Internacional de Pintura y Escultura Figurativas organizada por el Museo de Arte Moderno o MEAM Museum de Barcelona. No recuerdo exactamente cuándo conocí a Enrique, aunque sé que tiene que haber sido a mediados o fines de los años 80 en Buenos Aires, probablemente en el lanzamiento de uno de los números de la revista Ñengatú que dirige mi hermano Epifanio, ya que la amistad entre ellos dos data de mucho tiempo antes, y frecuentemente alguna pintura de Enrique ilustraba la portada o textos incluidos en su revista. Les confieso que soy fan incondicional y total de las pinturas de realismo mágico de Enrique. Y por eso, y con permiso de él, por supuesto, algunos de mis libros, y en particular 2 de mi colección de antologías literarias en 10 tomos, publicadas por Intercontinental Editora, están ilustradas con más de 30 de sus pinturas y son el tomo 1 de Poesía Paraguaya de Ayer y de Hoy, de 1995, y el tomo 1 de Crónicas y Ensayos Paraguayos de Ayer y de Hoy, de 2009. Desde que nos conocimos hace más de 30 años, Enrique y yo nos volvimos a encontrar varias veces, tanto en Buenos Aires como en Asunción y hasta en Holanda. En marzo del 2007, aprovechando mis vacaciones de primavera, Rey y yo fuimos a pasar una semana en Ámsterdam, mi ciudad europea favorita, y sabiendo que Enrique vivía en Rotterdam, nos comunicamos y acordamos pasar la tarde en su casa al día siguiente. Tomamos el tren y aproximadamente 1 hora después estábamos en Rotterdam. Fue una tardecita de cálido reencuentro, intercambio de recuerdos y nostalgias, fructífera en proyectos y planes futuros. Enrique se comprometió a diseñar y preparar la tapa para una compilación de ensayos críticos en torno a La babosa de Gabriel Casaxia, un libro en coautoría con un colega cubano que saldría y salió publicado unos meses después, en junio del 2007. Y yo a su vez le prometí presentar en Asunción su primer libro de cuentos, Polietileno, Crónicas de un Curupi Guayo, que saldría en 2008 y salió en ese año, promesa que yo cumplí en marzo de 2009, cuando se hizo la presentación del libro en Asunción. En Familia es uno de los relatos incluidos en ese su primer libro de cuentos, y narra el encuentro entre el pintor samaniego, léase Collar, y su amigo poeta Don Mario, léase Elvio Romero. La escena se desarrolla en Buenos Aires, en casa del poeta, una noche de fútbol, a fines de los años 90.
Cuando le pregunté a Enrique cómo nace este cuento y le pedí que comparta aquí la génesis de En Familia, me dijo lo siguiente y lo cito textualmente. Yo intuía que eran mis últimos años de estadía en Buenos Aires y como nunca la pinté, me dije, voy a escribirla in situ, para retener de una manera tantos años vividos allí. Y los cuentos de polietileno nacieron por una necesidad expresiva y como ejercicio para contar historia, porque quería hacer cine y el terreno de la escritura era desconocido para mí. Y como soy un enamorado de la realidad y su poética, en este cuento me interesó contar la soledad de un tipo que vive solo y cómo complementa su relación afectiva en el hogar de dos personas mayores y con un hijo como ausente. A esto se agrega que los tres personajes son extranjeros en una gran ciudad como Buenos Aires y se juntan para cenar y ver un partido de fútbol, es decir, bajar a tierra a un poeta y a un pintor, banalizar un poco el encuentro de dos creadores. Final de cita. Con respecto al porqué del subtítulo de su libro de cuentos, Crónicas de un curepiguayo, me explicó que, y una vez más lo cito palabra por palabra, tenía claro que quería incluir a paraguayos en Buenos Aires como personajes, pero también cómo interactuaban con provincianos y porteños. Y en algunos cuentos, los bares de Constitución, los lugares y el barrio donde vivía. Soy un pintor expresionista e hiperrealista, y los cuentos se mueven en estas dos tendencias. Cuanto más verdaderas se sienten las historias, más me gustan. Modifico cosas de la realidad, pero no muchas, y siempre hay algo de autobiográfico. Final de esta cita. A mi pregunta sobre el título, el porqué de En Familia, me dijo, y aquí una vez más cito su respuesta textual. El cuento está dedicado a nuestro gran poeta latinoamericano, mi querido Elvio Romero. Íbamos juntos al cine y charlábamos mucho en los bares de Buenos Aires, en mi atelier o en su hogar. Y cuando lo visitaba en su casa, él y su esposa me hacían sentir así, en familia. Bueno, a Enrique le gusta charlar y comentar, y a mí también. Así que nuestra charla sobre este cuento continuó un poco más. Pero creo que con lo aquí dicho, explicado y comentado, ya tienen suficiente para escuchar y disfrutar de En Familia en el audio número 2 que sigue. Y aquí va el cuento de Enrique Collar, titulado En Familia. La muerte de José Luis Cabezas, ocurrida el 25 de enero de 1997 en una de las aristocráticas playas de la costa argentina, señalaba directamente a la policía de la provincia de Buenos Aires. Un homicidio espantoso y sin precedentes que conmovió a todo el país durante ese caluroso verano. Un notición para la banal televisión que últimamente viene sobrecargada de reality shows, entretenimientos vulgares y desnudos muy vendibles que impresionan a los televidentes con insólitos encuadres y movimientos de cámara, demostrando de esta manera las extravagancias modernosas de un mundo donde se puede jugar y ganar hasta la misma ilusión de cómo sobrevivir en plena crisis. Y todo en nombre del rating, esa sagrada palabra. Pero nada de esto se puede comparar al crecimiento del negocio del fútbol. Desde hace un tiempo, la pasión de multitudes se ha transformado en una hipnotizante droga cotidiana. Hay fútbol casi todos los días. El mito dominguero ya pertenece a otros tiempos. Y como si esto fuera poco, a estos fenómenos de consumo masivo, tanto de la televisión como de la prensa escrita, en aquel 97
se había sumado el aumento del 40% de la tarifa telefónica. Batacazo del poder en pleno carnaval, decía el titular de tapa de un matutino. ¿Será que suspendernos el uso del teléfono es una forma más de mantenernos incomunicados? Vaya uno a saber qué estarán tramando allá arriba. Decían enojados los porteros del edificio donde vive Samaniego, mientras mojaban las medialunas de grasa en el té con leche como todas las mañanas. El matrimonio hacía poco había festejado sus bodas de oro y más de uno en el edificio comentaba que eran privilegiados porque además de ser jubilados todavía conservaban un empleo. El pintor Samaniego había estado todo el día encerrado en su departamento trabajando en sus últimos óleos de pequeño formato. Por la tardecita sonó por fin el teléfono. Ya estaba extrañándose porque habitualmente recibía bastantes llamados. ¿Qué decís? Te llamo por si querés venir a ver el partido de Argentina esta noche. Empieza a las 8. Hola Mario, gracias, pero no sé si llego para esa hora. Voy a tratar. Bueno, si no podés a las 8, venite a las 10 para el de Paraguay-Uruguay. Ese sí que no me lo pierdo. Ñan de selección. Te prometo que a ese llego. Quedamos así. Te espero con un tinto. Samaniego cortó y se quedó pensando un instante. Se sentía muy gratificado por la gentileza de don Mario, un poeta amigo y compatriota a quien admiraba y por el que sentía un especial afecto. Desde hace algunos años, la amistad que los unía se fue enriqueciendo a través de largos encuentros en los viejos bares de la Avenida de Mayo. Condimentaban sus charlas de café con insólitas historias de personajes de la colectividad paraguaya que aún deambulaban en sus recuerdos. Disfrutaban de estas anécdotas con mucho entusiasmo, en una especie de juego nostálgico que sin embargo los colmaba de alegría. Ambos estaban pasando por un buen momento en sus vidas. Después de hacer unos trámites y discutir algunos detalles técnicos en la imprenta donde preparaba sus piezas de difusión, Samaniego fue llegando al departamento del poeta. Al abrir la puerta, don Mario lo saludó entusiasmado y le apuró la entrada. Llegaste justo. Acaba de meter un gol Paraguay. Vamos ganando. Al sentarse, Samaniego descubrió un brillo casi enceguecedor del parqué que le llamó la atención. En el resplandor podía verse la imagen del televisor nítidamente invertida. Plastificaste, parece un espejo, dijo sorprendido. Sí, me volvieron loco los paisanos que lo hicieron, pero ya está. Después de años abandonamos el tema del encerado, respondió don Mario. Habían pasado los primeros 8 minutos del partido. Habían pasado los primeros 8 minutos del juego. Por primera vez, Paraguay podía clasificarse para la Copa Mundial Juvenil. El poeta observaba detenidamente el juego desde un gastado sillón estampado con girasoles. Pero lo que más le llamaba la atención era el arquerito paraguayo Arsenio Fernández, quien hacía monadas, incluso en las jugadas fuera de peligro. Al tipo le gustaba volar y payasear. Míralo a Fernández. ¡Qué seguridad que tiene! Ahora decime, che, ¿por qué será que hinchamos por un equipo y no por el otro? ¿Qué cosa extraña nos llevará a esta situación? Y la camiseta, Mario, la camiseta, contestó Samaniego. ¿Será eso? Don Mario se había ido del Paraguay muchos años atrás, pero al margen de seguir guardando a su país en un rincón del corazón, se había habituado bien a su nuevo terruño. En un momento dado, eufórico por el juego, se levantó y sirvió un par de vasos del buen vino tinto que había prometido. Entretanto, Samaniego curioseó hacia la nueva cocina que el matrimonio acababa de refaccionar. La fue descubriendo impecable, en todos los detalles,
completamente azulejada de blanco, como de estreno. Sorpresivamente, en el fondo descubrió la mitad inferior del cuerpo de doña Chiquita, apareciendo por debajo de la puerta abierta del freezer. La otra mitad estaba oculta buscando algo adentro. Entonces Samaniego se levantó para saludarla. Ella justo cerró la puerta y dándose vuelta dijo: «Ya te iba a saludar, Samaniego. Sentate nomás». «¿Cómo te va, chiquita?», dijo, dándole un beso en cada mejilla. «Muy bien, estrenando Che Cocina Puajú». «Sí, ya veo, hasta parece de una foto de revista importada». «Gracias. Ahora seguí mirando la tele, que ya voy», dijo con una sonrisa maternal. El partido seguía igual. En la lucha deportiva por conseguir el balón se producían algunos intentos de desestabilización. Paraguay cuidaba su tanto, pero Uruguay buscaba el empate en los contragolpes. Don Mario preguntó al pintor sin quitar la mirada del televisor: «¿Qué sabes de Asunción?». «Nada». «Fernández», gritó el poeta conmovido por la atajada del arquero. Agitó el puño derecho y luego continuó diciendo: «Hoy tuve que ir a la embajada. Qué abulia, mi viejo. Nadie sabe nada. Así es nuestra gente. No les interesa un carajo. Para cualquier trámite sencillo te hacen pasear de oficina en oficina. Te hacen un paseo por todo el edificio». Ambos se rieron dándole un sorbo al tinto. «Pero mírale la pinta a ese». ¡Ja! En la pantalla del televisor apareció en un primerísimo primer plano un delantero paraguayo gritando furioso en guaraní. Los dos sonrieron porque el partido parecía jugarse en un potrero. Se escuchaban hasta los últimos insultos. Samaniego comenzó a distraerse con el aroma a salsas cocinándose. Imaginaba la cena que acompañaría a la segunda botella de vino. Terminó el primer tiempo. De lejos se le veía a doña Chiquita envuelta en un liviano vapor mientras colaba los fideos. El poeta se levantó, cambió de canal y salió a comprar pan llevando una bolsita de polietileno en la mano. «Enseguida vuelvo», dijo. Ahora apareció el micro con las noticias. Según los últimos informes sobre la muerte del reportero gráfico, confirmaban que estarían involucradas la mafia y la policía bonaerense. Don Mario regresó y se concentró en poner la mesa. Doña Chiquita apareció con una fuente de vermichelis, humeante sobre la cual, picados y desvanecidos, rebosaban un par de dientes de ajo. La cena hacía sentir al pintor como en casa de parientes de Paraguay, bien atendido y con ese calor familiar que a veces solía extrañar. Doña Chiquita le ofreció el pesto con albahaca que ella misma había cosechado. «Probá, que está muy rico», dijo don Mario. Luego le comentó a su esposa que estaban un poco secos. «Le haría bien un chorro de oliva», dijo él. Y ella obedeció con gusto, llevando el recipiente a la cocina en busca del aceite. Cenaron una verdadera pasta mixta a lo Pipo. Mientras le entraban con gusto, doña Chiquita comentaba extrañada que el teléfono había guardado silencio todo el día. Estuvo como mudo hoy. ¿Habrá sido el 40% de aumento?, se preguntó. «Una sola llamada durante todo el día», aclaró. «Y fue Daniel, mi hijo», afirmó don Mario. «Nuestro hijo, che», corrigió doña Chiquita. Mientras don Mario felicitaba a su mujer por la cena y preguntaba por el llamado de Daniel, el pintor los miraba con apego. Luego de una pausa atacó con todo a los vermichelis. La conversación dio lugar a un silencio gustoso. Terminaron de cenar en 20 minutos. El segundo tiempo del partido ya había comenzado. Los dueños de casa levantaron rápidamente la mesa mientras Samaniego aún se deleitaba con el gustito dejado por el manjar. Trajeron frutas y luego café. El poeta volvió a sentarse en su sillón y buscó el partido con el control remoto.
Hizo zapping un buen rato y no pudo encontrar el canal. Parecía no ser muy entendido en estas cuestiones. Doña Chiquita terminó con la cocina, se acercó y se sentó en el sillón largo frente al huésped. Seguía conservando su aspecto sereno y angelical. Mientras se acomodaba las pinzas de los ruleros, le explicaba a su marido qué dígitos del control remoto debía oprimir para encontrar el enfrentamiento deportivo. Finalmente, don Mario lo consiguió, pero a los pocos minutos vino el tanto del empate para los uruguayos. «Cagamos», dijo el poeta. Pero ni bien la hinchada uruguaya terminó de festejar el gol, vino un contragolpe paraguayo, una jugada muy veloz que culminó siendo un golazo, de esos para guardar en la memoria. Los tres festejaron el tanto. Doña Chiquita fue la más efusiva. El resto del partido continuó aburrido. A medida que transcurrían los minutos finales, don Mario se iba relajando cada vez más, apoltronado en su cómodo sillón. La mujer era la más entusiasta. Había perdido la calma que la caracterizaba. Comentaba con samaniego todas las jugadas y deseaba fervientemente que ganase Paraguay. Samaniego le preguntó en voz baja al poeta: «¿Tu hijo está en el conservatorio?» «Sí, quiere perfeccionarse más y más». «¿Y está componiendo?» «No, vos sabés que no. Quiere lograr interpretar cada día mejor a los clásicos, pero no compone, y eso me tiene un poco preocupado». «¿Y vos, cómo va tu muestra en el primer mundo?» «Creo que bien. Ya estoy preparando el catálogo». «Te va a ir muy bien. Siempre creí en vos». «Fernández, qué grande sos», gritó de nuevo don Mario, agitando el brazo derecho hacia el televisor. Samaniego no siguió preguntando por su hijo guitarrista. Se le había ocurrido en ese momento pedirle al joven músico una composición especial para un video que llevaría a la exposición. La respuesta del padre lo dejó callado y pensativo. Hubo un largo silencio. Entretanto, don Mario se iba hundiendo y mimetizando con el sillón, conformando una sola silueta en contraluz. En cambio, doña Chiquita demostraba un gran fanatismo y, con nerviosos e inquietos ademanes, esperaba el final del partido, siendo ellos los que daban prueba del conocimiento adquirido con horas de fútbol. Hacía comentarios precisos de estrategias futboleras y hasta descubría las jugadas anticipadas. El poeta se durmió. El vino y el partido se acabaron. El equipo paraguayo festejaba su pase a la clasificación. Doña Chiquita gritaba a su esposo: «¡Ganamos! ¡Ganamos! Despertate que Samaniego ya se va». Sí, qué equipazo el nuestro. ¿Te vas, mi viejo?» «Sí, gracias por todo. Muy rica tu cena, Chiquita. La verdad que fue una noche amena, casera. Nosotros los miércoles generalmente vamos al cine. Nunca nos quedamos en casa», dijo el poeta. «Trabajamos aquí dentro todo el día, así que imagínate», dijo doña Chiquita. Luego saludó a Samaniego sonriéndole tiernamente. Don Mario acompañó al pintor hasta el hall de entrada, donde le preguntó: «¿Qué haces el sábado a la tardecita?» «Nada. Te invito al Teatro San Martín. Dan un ciclo de cine de Finlandia. Me interesa en particular ver una con vos, porque leí un comentario que dice que los personajes casi no hablan». «¿Te dice algo esto?» «A buen entendedor, pocas palabras», me decía una maestra de la primaria. «Oíma entonces, te llamo para confirmarte la hora». Detrás quedó la casa, los gritos por el deporte más popular del mundo y los ricos fideos al pesto con oliva. Al llegar a la esquina, buscando la parada del colectivo, Samaniego vio que a 2 cuadras por Avenida Boedo una multitud se dirigía hacia Avenida Rivadavia. La curiosidad lo llevó hacia ellos. A medida que iba acercándose al gentío, dedujo que se trataba de familias enteras,
marchando en un silencio sepulcral. Se oían solamente las pisadas, pero algo más extraño aún lo apuró a incorporarse a la marcha multitudinaria. Fue el momento en que vio centenares de luces blancas estallando entre las siluetas de la gente. Una vez que se diluyó en el frente, se dio cuenta que la mayoría tenían cámaras fotográficas que disparaban sin película. La consigna era iluminar la procesión muda y espectral solamente con la luz de los flashes. Luego vio a unos niños que arrojaban al cielo cientos de panfletos. Atrapó uno en el aire donde se encontró con el retrato impreso del reportero gráfico asesinado. El titular decía: "No se olviden de Cabezas". Samaniego llegó a su departamento y en la oscuridad caminó hasta el contestador automático. Apretó el play y no encontró ningún mensaje. Fin del cuento. Aquí van datos biobibliográficos para Enrique Collar. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, en mayo o junio de este año. Enrique Collar nació en Itauguá en 1964. Pintor, artista visual, guionista, director de cine y cuentista. Aunque nacido en Paraguay, vive en el extranjero desde los 6 años. En 1971 emigró con su familia a Buenos Aires, donde estudió Bellas Artes en la Escuela Nacional Manuel Belgrano. A partir de 1989, realiza exposiciones individuales y colectivas de sus obras. Acreedor de premios y distinciones internacionales, pintor de obras que forman parte de colecciones públicas y privadas, Enrique Collar vive y trabaja en Rotterdam, Holanda, desde 2003. En 1997 participó de un taller con el guionista Juan Marín. Desde entonces escribe guiones cinematográficos y cuentos, de manera paralela a su labor de artista visual. De su autoría son los guiones Poder, Dulce Poder, de 1997, Mirame no me toquei, 1998, Casa Lita, 2004, escrito junto a Hugo Duarte Manzoni, Novena, 2006, y Costa Dulce, 2010. Como director de cine, realizó 3 largometrajes que constituyen su trilogía paraguaya. Mírame no me toquei, de 2002, Novena, de 2010, y Costa Dulce, de 2013. En narrativa, es autor de 2 libros de relatos: Polietileno, Crónicas de un Curepiguayo, de 2008, y Rosa de Holanda, Rosa de Ecuador y otros cuentos, obra actualmente en imprenta.